Bien, vimos ya entonces que se denomina elemento intelectual del dolo o intelectivo del dolo, lo que es el conocimiento, es decir, la representación de que el propio actuar conducirá posiblemente a la realización de un tipo. El conocimiento solo falta cuando quien actúa no ha incluido en absoluto en su representación un elemento del tipo. El elemento del tipo no presupone ninguna falsa suposición, sino que basta con la falta correcta de representación. Podemos poner un ejemplo. Quien seduce a una joven de menos de 16 años, aun si supuso erróneamente su edad o si ni siquiera reflexionó sobre la edad, actúa sin el dolo requerido por el artículo 120, que lo pueden leer si quieren para tener más o menos a la vista de qué estamos hablando. O quien efectúa un disparo contra un arbusto, pensando que allí no había nada y había un lillera durmiendo atrás, a quien hiere o mata con ese disparo. Evidentemente, en los dos casos que acabamos de ver, la persona no, ni siquiera se representó, no tuvo conocimiento, en el primer caso que estaba seduciendo a una menor de 16 años y por lo tanto estaría dentro, si hubiera conocido eso, del tipo de estupro. Y en el segundo no conocía que estaba una persona atrás del arbusto, o sea, le estaba disparando a un arbusto y no a una persona. Entonces ese conocimiento de los elementos del tipo que va a abarcar, depende de que el tipo tenga elementos descriptivos o normativos o ambos, va a abarcar la percepción de los elementos descriptivos y la comprensión de los elementos normativos. Ahora, como bien dijo hace un rato el doctor Vázquez, esa comprensión de los elementos normativos es un conocimiento paralelo en la esfera del profano, en la esfera del lego. No hace falta que la persona tenga un conocimiento jurídico, por así decirlo, de un documento, si es que está, por ejemplo, cometiendo una estafa con un documento, de la clase que sea, ¿no es cierto? No tiene por qué conocer la naturaleza y alcance, la naturaleza jurídica del documento y en qué realmente consiste. Basta con que en su esfera paralela pueda comprender que se trata de un elemento con el cual él puede engañar a una persona, por decirlo de una manera sencilla, dentro del tipo de la estafa, para conseguir un beneficio patrimonial que no es legítimo. ¿Está? En síntesis, habrá error de tipo y exclusión del dolo cuando el error ha operado respecto de los elementos del tipo objetivo, es decir, sobre la concurrencia de circunstancias y elementos que permiten conocer un peligro concreto de realización del tipo. El dolo va a resultar excluido por el error que impide al autor conocer el peligro concreto de realización del resultado y carece de importancia que sea producto de una negligencia del autor. Ni siquiera hace falta que el autor haya sido negligente, basta con que el autor por algún motivo haya ignorado o no haya podido conocer lo que son esos elementos del tipo objetivo de la acción que está realizando. Bueno, el error de tipo puede ser vencible o invencible. El efecto va a ser siempre la exclusión del dolo en ambas formas. En el error de tipo vencible va a excluir el dolo, pero no la imprudencia. Es decir, va a subsistir el tipo imprudente si es que está previsto dentro del numerus clausus de tipos imprudentes que existe en el Código Penal. Porque si tampoco existe el tipo imprudente, por supuesto la conducta va a ser atípica. Ahora, si el error ha sido invencible, va a excluir ambos, el dolo y la culpa, y por lo tanto la consecuencia lógica va a ser la atipicidad. ¿Cuándo podemos hablar de que pudo ser vencible o evitable el error? Cuando el autor, observando el cuidado exigido, hubiera podido conocer correctamente las circunstancias que ignora o que se representó falsamente. Es decir, hace una referencia simplemente a un cuidado exigido
que obviamente tiene que estar en función de la capacidad individual en las circunstancias concretas de la acción. Es decir, eso es lo que significa que sea vencible o la vencibilidad del error. Entonces, en cada caso concreto, lo que uno tiene que establecer es si la persona pudo, utilizando o aplicando la debida diligencia de acuerdo a sus características personales y a la acción que estaba desarrollando, pudo conocer o no esos elementos del tipo objetivo, o pudo ignorarlos o no. Es decir, si poniendo la debida diligencia hubiera podido salvar ese desconocimiento momentáneo. Bien. Eso en cuanto al error de tipo. Acá tenemos un caso hipotético para ejemplificar la cuestión. Se encuentra cazando osos en un predio habilitado a ese efecto, observa un movimiento entre los arbustos, un bulto peludo, y se cree que se trata de un oso. Le dispara y al acercarse se trataba de una mujer con un abrigo de pieles, que obviamente tenía una cierta semejanza con el oso. Ahora, aquí la persona es obvio que desconoció los elementos del tipo objetivo, en el sentido que él estaba cazando osos y ve un movimiento entre unos arbustos. No había motivo por el cual él tuviera que prever que en vez de un oso detrás del arbusto había una mujer con tapado de piel. Acá se dan los elementos del tipo objetivo, acción de matar, y resultado, muerte de una persona. ¿Se da el tipo subjetivo del dolo? No, no se va a dar el tipo subjetivo del dolo porque falta justamente el conocimiento de que a lo que le estaba disparando era a otro ser humano. ¿Está? ¿Lo comprenden hasta ahí? Bien, sigamos adelante. Vamos a los supuestos especiales de error. Existen otras formas de error que no tienen la misma consecuencia que el error de tipo, es decir, no van a excluir el dolo, van a mantener la tipicidad, pero no obstante son casos problemáticos porque implican ciertos desvíos en el curso causal. Son una desviación del desarrollo del suceso. Hay una divergencia, sí, entre el curso causal representado en la cabeza del autor y el que realmente ocurrió. Están los errores sobre el curso causal, que puede ser una desviación esencial o inesencial. Ahora, estos errores sobre el curso causal no van a tener una consecuencia directamente sobre el dolo de la persona, ni sobre tampoco la imprudencia, en el caso que así lo fuera, porque en realidad es lo que el autor, lo importante es lo que el autor conoce del tipo objetivo, no lo que el autor planificó de cómo iba a llevar adelante la acción para obtener el resultado respecto de un determinado tipo objetivo. Esos son los errores sobre el curso causal, son irrelevantes en cuanto a desplazar el dolo o la imprudencia, es decir, en cuanto a desplazar la tipicidad subjetiva. Estas otras formas de error, que son la aberratio ictus, el Perdón, error en el doctora, golpe. quisiera agregar una cuestión respecto de los errores sobre el curso causal. Hoy en día Sí, los autores ya resuelven estos problemas a nivel de imputación objetiva sin requerir llegar a la exacto. subjetiva. Por ejemplo, el caso de quien empuja a su víctima al río con la intención de que muera ahogada, que finalmente muere, pero porque su cabeza impacta sobre unas rocas que estaban allí, unas rocas que sobresalían, y muere de esa forma, es decir, no llega a morir ahogado. Ya desde el punto de vista de la imputación objetiva podemos decir, miren, el riesgo que el sujeto está creando es lo suficientemente amplio como para comprender también la muerte, no solamente por ahogamiento, sino también la muerte por golpear la cabeza contra esas piedras, o también podríamos pensar por que muera de frío, si es que hablamos de aguas heladas. Entonces, no es necesario que el sujeto conozca exactamente cómo se van a llevar a cabo todos los presupuestos del suceso en la medida en que él conozca los riesgos que está creando, y en el caso que estamos planteando, claramente los conoce. Exactamente. O
se resuelve desde la imputación objetiva, desde el mismo momento de la imputación objetiva, en tanto el resultado obtenido siempre va a ser la realización de un determinado peligro jurídicamente desaprobado creado por la acción, y no es relevante cómo obtuvo, cómo llegó a ese resultado en cuanto al curso causal. ¿Está? Bien. En la aberratio ictus, el autor proyecta una acción sobre un objeto determinado, pero por la deficiente realización de la misma, e inclusive por circunstancias externas, este recae sobre otro objeto de la misma especie. Estamos hablando acá de bienes jurídicos equivalentes, ¿está? Por ejemplo, A quiere matar a B, efectúa un disparo, se interpone C en la trayectoria del proyectil al pasar casualmente por allí, y es quien recibe el impacto, perdiendo así la vida. O bien, A quiere matar a B, pero su mala puntería hace que en vez de a B, mate a C, que andaba en las cercanías. Bien, este tipo de error no va a desplazar al dolo, al menos según la doctrina de la consumación, la tenemos ya en el PowerPoint. Existen varias teorías. La doctrina de la consumación, que considera que el autor se representó matar a otro y lo hizo, por lo tanto se le imputa el resultado a título de dolo, es decir, como un homicidio consumado aun cuando la persona muerta haya sido distinta a aquella a la que iba dirigida la acción. La doctrina de la tentativa plantea otro tipo de solución, es decir, que habrá una tentativa de homicidio respecto de B y un homicidio imprudente consumado respecto de C. O sea, se le imputa una tentativa en concurso real con un homicidio a título de culpa o de imprudencia. Esa según la doctrina de la tentativa. Hoy día se entiende que es correcta la doctrina de la consumación porque en realidad de lo que se representó el sujeto desde el punto de vista del tipo objetivo, de los elementos del tipo objetivo, era matar a otro y mató a otro. El tipo no exige que deba estar dirigido hacia una determinada persona y vaya a dar el resultado respecto de otra persona. En cuanto al dolo alternativo, sería la otra opción, si el autor se representó la afectación indistintamente de uno u otro objeto, le es indiferente así producir el resultado, y por ello se le debe imputar el resultado, pero con la salvedad que aquí sería a título de dolo eventual, lo cual difiere de la doctrina de la consumación, que obviamente se le imputaría el resultado a título de dolo directo. ¿Mm? Bien. En cuanto al error in personam, que habíamos visto estaba en segundo lugar, también aquí el error está en la identidad del sujeto a quien va dirigida la acción. Es decir, supongamos un sicario, una persona contratada para matar a otro, tiene que matar a A, pero confunde la identidad de A con B y mata a B. Bueno, la identidad no es una cuestión que esté en el tipo, por lo tanto tampoco va a desplazar el dolo, se va a cumplir perfectamente lo que el tipo describe, por lo tanto se dan todos los elementos del tipo objetivo, y aquí también, justamente por la irrelevancia del error en la ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Bien. ¿En qué quedamos? Bueno, Quedamos decíamos en el en la irrelevancia de la identidad para el tipo. salvo en los casos del artículo 80, cuando sí se requiere, por ejemplo, que la víctima tenga una especial calidad para poder aplicarse el agravante, ¿no es cierto? El artículo 80
indica como agravante el vínculo y otras situaciones, ¿no es cierto?, que implican que no es cualquier víctima, sino una víctima que tenga esa especial relación con el autor y que por lo tanto sería relevante, no a los efectos del dolo de homicidio, porque igual sigue siendo matar a otra persona, pero sí respecto a la aplicación o no del agravante según pudo la persona conocer digamos, haber matado a la persona que tenía el vínculo o no con él. Bien, aquí justamente tenemos un cuadrito, perdón, en el PowerPoint, homicidio agravado por el vínculo, artículo 80, inciso primero, acción de matar se da en el tipo objetivo, resultado muerte, nexo de causalidad, imputación objetiva, pero falta el vínculo. Con lo cual quedaría dentro de un homicidio simple, pero no agravado por el vínculo, si la persona al errar en la identidad no ha sido aquella que tenía vínculo con el autor. Muy bien. Vamos ahora al dolus generalis. El dolus generalis plantea una situación distinta. También tenemos que distinguirlo de la consumación anticipada, ¿eh? Son dos situaciones distintas. En cuanto al dolus generalis, sucede lo siguiente. El autor planea matar a otra persona, a B, asfixiándolo, vamos a seguir el ejemplo que tenemos en el Power, con una bolsa en su cabeza, para luego arrojar su cadáver al río para fingir un accidente. Pero la autopsia de B confirma que murió ahogado. Entonces tenemos una primera acción dolosa, que es asfixiarlo con una bolsa en su cabeza, pero que no logra obtener con ello el resultado muerte. Pero eso no lo sabe el autor en ese momento. Él continúa con su plan, que era simular un accidente y por lo tanto arrojar el cadáver al río. Pero resulta que efectuada la autopsia en el cadáver se descubre que la persona murió ahogada. Quiere decir que estaba viva cuando fue arrojada al río, y entonces hay un segundo tramo de acción, que es el que se le imputaría a título imprudente. ¿Por qué imprudente? Porque ignoraba el autor que estaba tirando al agua a una persona viva. Es decir, él creía cumplida ya con la primera acción dolosa el plan de matarlo. Lo otro era nada más que una puesta en escena, digamos así, que implicaría poder simular un accidente. Ahora, aquí el resultado es evidente que se produce después que el autor creía consumado el delito. Ahora, acá ya tenemos que hacer la siguiente distinción que lo tienen aquí en el PowerPoint. Si ambos tramos del plan fueron trazados desde el inicio, es decir, como figura en el caso que la persona decidió y planificó matar asfixiándolo y después simular el accidente tirándolo al río, correspondería imputar una sola conducta dolosa consumada, siendo por supuesto exigencia de que el dolo debería ser actual al momento de la comisión del hecho y no lo sería en el momento en que lo arroja al río. Ahora, si el tramo en el cual se consuma el delito imprudentemente fue pensado con posterioridad, supongamos, cambiando el caso que habíamos visto, es decir, la persona cree que ya lo asfixió con la bolsa, pero no tenía pensado ninguna otra cosa, simplemente que después decide deshacerse del cuerpo para que no quede, para que parezca que se cayó a un río o que se cayó a un pozo, y entonces realiza ese segundo tramo de acción, pero como una acción posterior, pensada posteriormente, que no estaba en el plan original del autor. Entonces allí debería imputarse el delito en grado de tentativa por la primera acción, en concurso con el delito imprudente por el tramo de la consumación, en la cual el autor ya no tiene dolo, pero no tiene dolo simplemente porque cree que la persona ya estaba muerta. ¿Está? Bien. Esas son las dos formas en que se pueden resolver estas cuestiones de dolus generalis. Y hay que distinguir el dolus generalis de la consumación anticipada, en que el resultado se produce antes de que
antes de lo previsto por el autor. Supongamos el autor le provee de distintas dosis de veneno para que en una dosis número 5, por ejemplo, la víctima fallezca. Y la víctima fallece antes porque el veneno ha actuado de una manera especial en su organismo y hace que fallezca antes. O quiere el autor que la víctima se muera nadando en la piscina, para lo cual le da una fuerte dosis de un somnífero, para que cuando vaya a nadar a la piscina se muera, y resulta que se muere antes de entrar a la piscina simplemente por la dosis fuerte de somnífero que se le proveyó. Bueno, en este caso, el delito consumado es el delito consumado doloso. Se le considera aun cuando se haya anticipado este resultado, salvo que hayan intervenido en la anticipación del resultado otros cursos causales diferentes a aquel puesto en marcha por el autor. Bien, eso es todo lo que tenemos sobre los distintos